Buenos días. Voy a hacer una pregunta y usted puede ir pensándola de una vez. ¿Tiene deudas pendientes? Piénselo bien. Ahorita va a empezar a pensar en su tarjeta de crédito, en su cuenta corriente, los cheques que ha girado y de pronto no han cobrado y van a entrar el próximo mes. Pero yo voy a hablar de otras cuentas pendientes, que no son esas cuentas materiales, son otro tipo de cuentas. ¿Y qué le pasa a la persona que tiene esas deudas materiales y está hasta el cuello? No duerme. ¿Qué más le puede pasar? Se enferma, ¿cierto? Le da estrés. ¿Qué más le pasa a esa persona que tiene esas deudas materiales pendientes? Está pensando cómo las puede pagar, ¿cierto? Está pensando si va y le dice al banco que por favor le dé un placito, ¿cierto? Pero hoy vamos a hablar de deudas emocionales o deudas espirituales. Y son esas deudas que tenemos con otras personas o otros tienen con nosotros. Esas deudas emocionales o espirituales que nosotros tenemos o que otros tienen, generan angustia, generan culpa, enferman el alma. Como dijeron, no dejan dormir, traen depresión, desánimo, deseos de morir, rabia, dolor, tristeza. Estas deudas emocionales también traen culpa, traen un deseo profundo de cobrar esa deuda emocional que otro tiene conmigo y se apodera de nuestros pensamientos, emociones y acciones. El gran problema que nosotros hablamos hace 2 domingos es el problema del pecado. Y hablamos cómo nosotros estamos separados de Dios y que hay una culpa y hay una vergüenza. Y hace 8 días hablamos acerca de la gracia. Hablamos acerca de cómo Dios, nosotros estando muertos espiritualmente, nos da vida. Y es por su gracia. Pero esa gracia se ve reflejada en el perdón. Esa gracia se ve reflejada en lo que Cristo Jesús hizo por mí en la cruz. Porque la Escritura nos dice que la redención y el perdón de pecados han sido dados por Cristo en la cruz. Cuando nosotros nos acercamos y nos arrepentimos, Cristo nos perdona nuestros pecados. Pero hay un diario vivir que nosotros tenemos en nuestra familia, en el trabajo. Y hay un diario vivir que nos lleva a que nosotros o hiramos a otras personas o que seamos heridos por otros y tengamos deudas emocionales. Hoy vamos a hablar acerca del perdón. Y aquí había un letrerito que decía, ¿qué? ¿Se acuerdan? Creemos en el perdón. Y vamos a hablar acerca de eso. Y hay un obispo anglicano que se ganó un premio de la paz, Desmond Tutu. Y él tiene unas frases que yo quiero que me haga el favor y las proyecten ahí. No hay nada que no se pueda perdonar. Y no hay nadie que no merezca perdón. Usted ya empieza a reflexionar, eso no es verdad. Todos y cada uno de nosotros hemos tenido que perdonar alguna vez y también hemos tenido que ser perdonados. Hay un libro de este señor, obispo anglicano, que se llama El perdón. Pero hay otro libro que se llama Sin perdón no hay futuro. Sin perdón no hay futuro para las relaciones interpersonales y sin perdón no hay futuro para las naciones. Él lo escribe a la luz de lo que sucedió en Sudáfrica. Todo el movimiento apartheid, de segregación de los blancos sobre los negros. Y él en ese libro comenta
cómo el ser humano era tan creativo para hacerle mal al prójimo. Había una creatividad tal para hacerle el mal al otro, que él quedó sorprendido, que él quedó que no sabía qué hacer. Y yo quiero que nosotros podamos ir al texto de hoy. Y creo que no es necesario que nosotros abramos la Biblia. Está en la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Mateo capítulo 6, versículo 12. Perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Sabemos lo que viene anteriormente, danos el pan de cada día, que venga tu reino. Padre nuestro, tú que estás en el cielo. Pero en el versículo 14 y el versículo 15 Jesús amplía lo del perdón. Jesús le da otro comentario. Pero yo quiero que nos centremos en el versículo 12. Perdona nuestras deudas. Y hace una comparación como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Yo quiero hacer una claridad aquí. Cristo nos ha perdonado. Hemos sido reconciliados con Él. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Pero es algo que nosotros necesitamos hacer. Primero, pedir perdón. Y después, perdonar. Cuando a nosotros nos hablan de perdón, pensamos primero en qué o en quién. ¿En quién nos ha ofendido? Tenemos un listado ahí, ¿cierto? Pero se nos olvida que nosotros también hemos ofendido a otros y que necesitamos ir y pedir perdón. Y Jesús está enseñando cómo orar a sus discípulos. Pero yo quiero que nosotros miremos esa frase que está en rojo. Esa frase en rojo dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Está debajo de un tema que es, ¿cuál? El perdón. El ir y pedir perdón y el perdonar. Pero también, después en el versículo 14, ¿qué tema toca? El perdón. Nuevamente el perdón. Y por principio de interpretación, eso que está en rojo, ¿qué podría ser? Cuando está diciendo, líbranos del mal. Cuando el contexto nos está hablando acerca del perdón. Está diciendo, Señor, líbranos de no ir y pedir perdón. Señor, líbranos de no perdonar. Señor, que el maligno no venga a nuestro corazón y no vayamos y pidamos perdón. Eso es lo que quiere hacer Satanás en nuestras vidas. Y en esta mañana vamos a mirar qué es pedir perdón y qué es perdonar. Pero al final yo quiero que usted no caiga en la tentación de no ir y pedir perdón, de no perdonar. Eso es lo que nos está diciendo este texto aquí. Si tenemos deudas pendientes por pagar, es necesario pedir perdón. Si usted tiene cuentas pendientes emocionales con alguien, tiene que ir y pedir perdón. La palabra perdón está relacionada con cancelar, borrar, dejar en libertad. Eso es perdón. Se cancela la deuda. Nuestra deuda fue cancelada, nuestro pecado, porque dice que toda el acta de los decretos que estaban en contra de nosotros fueron clavados
en la cruz. Hemos sido perdonados. Y cuando hablamos de deuda, tiene también un significado que es pecado, maldad, ofensa. Y nos está diciendo en Mateo, perdona el mal, cancela o borra la deuda que tengo. Cuando pido perdón estoy diciendo, reconozco que le he hecho mal a otros, que tengo una deuda emocional o relacional con otra persona. Este tipo de deudas o heridas emocionales, déjenme decirle, son impagables. Usted no puede llegar a una persona donde usted lo ha maltratado y decirle, venga, le doy esto, le pago lo que le hice en plata. No. ¿Cómo pagar un maltrato físico, emocional o verbal a una persona? ¿Cómo pagar una deuda de infidelidad matrimonial? ¿Cómo pagar un abuso sexual? ¿Cómo pagar el bullying que le hago a otro en el colegio, jóvenes? ¿Cómo pagarlo? ¿Cómo pagar la deuda cuando se le quita la vida a alguien? ¿Cómo pagar cuando se abandona a un hijo? Pero creemos que se puede hacer. Porque ¿qué hace el papá o la mamá? Le dan todo lo que quiere. Mi hijo, ¿qué quiere? Mi hija, ¿qué quiere? Y el niño o la niña dicen, papá, yo no quiero eso. Yo te quiero a ti. Yo te quiero a ti. Porque el niño tiene en su corazón un dolor. ¿Cómo pagar cuando se ha hecho un aborto? ¿Cómo pagar eso? ¿Cuánto vale un aborto? Esa deuda emocional tan profunda. ¿Cómo cancelar o pagar lo que mis acciones generan en el corazón de otra persona? ¿Cómo lo hago? Y aquí el texto nos dice, pidiendo perdón. Pidiendo perdón. Pero el texto dice, perdónanos. Jesús está diciendo, cuando ores, ve a tu cuarto, cierra la puerta. Y tu Padre que te ve, ve primero a Dios y dile, Dios, perdóname. Perdóname por mi infidelidad matrimonial. Perdóname por maltratar a mis hijos. Porque la primera persona que nosotros tenemos que ir a pedirle perdón es a Dios. Eso nos dice el texto de Mateo 6:12. Perdona nuestras deudas. Perdónalas. Es por su gracia, amor y misericordia que Dios nos dice, te perdono. Pero Jesús está enseñando sobre la oración. Acordémonos que esta oración está en el contexto del Sermón del Monte. Y dice, yo te perdono. Pero ahora ve y pídele perdón a esa persona. Ve y habla con esa persona. Capítulo 5, versículo 22 de Mateo. Jesús está enseñando y dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. Y todo el que mate quedará sujeto al juicio de tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, si tú recuerdas que tú le has hecho algo a tu hermano, ¿qué dice el texto? Deja tu ofrenda allí. Ve donde tu hermano
reconcíliate. Reconcíliate. Sin perdón no hay reconciliación. Sin perdón no hay reconciliación. Y una vez que se ha reconciliado, una vez que usted ha ido y le ha pedido perdón, vuelva. Vuelva y presente la ofrenda a Dios. Empiece a pensar en aquella persona que usted de pronto ha herido. Vaya y se reconcilia. Hoy en día se ha tomado la costumbre de decir, discúlpeme, excúseme, o decir, eso no vuelve a pasar, tranquilo. No fue intencionalmente, no lo quise hacer. Aguánteme como soy. Ay, no sea tan sensible. Usted sí es bien sensible, ¿no? ¿Han escuchado eso? Aguánteme como soy. Ay, eso era una broma. No tome todas las cosas tan en serio. Pero Jesús está diciendo, ojo con lo que dice. Ojo con lo que está diciendo porque puede insultar a su hermano. Usted pensará que eso no es profundo. Pero a los ojos de Dios sí es profundo. Porque usted no sabe cómo hiere. Una vez teníamos una reunión familiar y nos reunimos y estábamos hablando un poquitico de lo que había sucedido en la vida. Y mi hermana me dijo, yo me acuerdo que tú me molestabas. Y me molestabas mucho. Y yo le dije, sí. Pero hay algo más, me recuerdo. Me recuerdo que me quebraste una balaca. Para ella eso había sido profundo. Habían pasado muchos años y lo tenía aquí en su mente. Pero también tenía su dolor. Y me acuerdo también en ese molestar a mi hermano, que está al frente del proyecto Chía, sacó y ¡pum! Me pegó un puño en la nariz. Y me hizo sangrar. Y yo me acordé de ese evento ahí. Y lo recordé con tristeza. Porque la relación entre mi hermano y yo es profunda. Esas heridas emocionales puede que hayan sido muchos años atrás. Hoy. Y eso se acostumbra a decir, discúlpeme. O algo sucede muchas veces en las relaciones matrimoniales. Agredimos al otro, o en las relaciones de familia, donde sea, y nos quedamos callados. Y dejamos que pase el tiempo. ¿No les ha pasado eso en el matrimonio? Que no tenemos la valentía de ir y decir, perdóname. Sino que nos quedamos callados y que pase el tiempo. Porque yo considero que eso no es algo profundo. En una sola palabra, me disculparán, nos hacemos los pendejos. ¿O no? Y después de que pasa un día, otro día, nos acercamos, mi amor, un besito. Oye, mi amor, eso no fue nada. Y nos quedamos callados. Nosotros tenemos que volver y decir perdón. No, discúlpame. O no vuelve a pasar. ¿Usted ha dicho alguna vez no vuelve a pasar? ¿Sí? Y si lo ha dicho, ¿cierto que ha vuelto a pasar? ¿O no? Entonces no diga, no vuelve a pasar, porque sí va a pasar. Nos resistimos a pedir perdón. ¿Y por qué nos resistimos a pedir perdón? Porque eso implica rebajar nuestro orgullo. Eso implica algo emocionalmente profundo y fuerte. Dependiendo de la herida emocional que nosotros hayamos causado. Eso es algo fuerte. Y yo quiero que usted piense en esta mañana y escriba ahí en sus notas. ¿A quién tengo que ir a pedirle perdón? Escriba. ¿A quién usted necesita
ir a pedirle perdón y pagar esa deuda que tiene pendiente pidiendo perdón. A veces hay temas que no se tocan, que no se hablan. Hay gente que dice, no hablemos de eso. No hablemos de eso porque es que no quiero recordar esos eventos. Ahí hay una herida profunda en el corazón. Y que en esta mañana el Espíritu de Dios pueda interpelarle. Una situación en mi vida. Yo le dije a mi esposa, mi amor, Dios me está interpelando a que yo vaya y hable. Yo tengo que ir a pedir perdón. Y el perdón era a mi hija. Y Dios me estaba diciendo, vaya y hable con ella. Y yo ya sabía que eso era emocionalmente muy profundo para mí. ¿Y qué hice yo? Y cada uno podrá tener su manera. Empecé a escribir una carta. Cuando yo conecto mi corazón con la mano, yo no aguanto y empiezo a llorar. Empiezo a llorar porque yo le había causado daño a mi hija. En la forma como la corregí, como le hablé. Y Dios me había dicho, ve y habla con ella. Y llegó el momento que había que ir y hablar. Y yo me acuerdo que fue un día que había ciclovía. Y le dije, hija, vámonos a montar bicicleta. Pero yo me había echado la carta acá. La carta que tenía para hablar con ella. Yo le había pedido perdón a Dios por lo que yo había hecho. Y me acuerdo que llegamos, dejamos las bicicletas, y eso como es algo emocional, yo empecé, ¿dónde me hago? Hija, hagámonos aquí, hagámonos allá. Y llegó el momento en que había que hablar. Cuando yo iba a comenzar a hablar, no aguanté. Emocionalmente me quebré. Empecé a llorar, y a llorar, y a llorar. Y mi hija me decía, papi, ¿qué te pasó? Y le dije, hija, quiero hablar contigo. Y saqué la carta. Y empecé a leerla. Y a decirle, hija, Dios me ha reconvenido por esto, esto, esto y esto. Te pido que me perdones. Perdóname, perdóname, perdóname. Ustedes no saben cómo quedó mi corazón después de eso. Porque yo estaba cargando una culpa. Dios me había perdonado. Pero Él me dijo, ahora ve y habla con ella. Ve y pídele perdón. Fue un momento especial. Regresar y contarle a mi esposa lo que había pasado, lo que había sucedido. Todos en la vida hemos herido a alguien. Y hemos sido heridos. Todos. Piense en aquella persona que usted ha herido. Piense en esa persona. Y que Dios le dé la manera de acercarse, no lo postergue. No lo deje así. Y si usted tiene deudas por cobrar, es necesario perdonar. Si alguien le ha hecho daño a usted, es necesario perdonar. Porque nos dice Mateo 6:12, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, necesitamos pedir perdón. Cuando pensamos en quién nos ha hecho mal, aparecen memorias que sucedieron tiempo atrás o hace poco. Se relacionan con lugares, personas, eventos, fechas, que se dieron en la niñez, que se dieron en la juventud, siendo ya adultos. Hay sentimientos de tristeza, abandono, soledad, rechazo, rabia, rencor, deseo de venganza, entre otras muchas emociones. Puede ser una decepción amorosa, un maltrato de alguien,
Como hablamos, el maltrato de compañeros, relaciones interpersonales rotas. Dejar de recordar eso muchas veces es imposible, porque es como si el tiempo no hubiera pasado. El pasado se vuelve presente. Estábamos hablando con alguien acerca de este tema y ella dice, pero si yo lo perdoné hace muchos años, pero me sucede algo. Cuando yo lo veo o cuando yo llego, empiezo a sentir una ira y un enojo y una rabia. Dijo, ¿será que yo lo perdoné? Y yo puedo decirle, no lo has perdonado. Intelectualmente lo has perdonado, has dicho te perdono. Y a veces ni siquiera el nombre aguanta escucharlo. Ni siquiera lo aguanta. Cuando alguien nos ha maltratado, cuando alguien nos ha herido a nosotros, hay una primera emoción que viene. Y Jesús habla de eso en ese mismo sermón del monte. En el capítulo 5, versículo 38 dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que le haga mal. ¿Cuál es ese primer sentimiento, esa primera emoción que viene? La venganza. Es la venganza. Jesús viene hablando acerca de lo que debe caracterizar al Hijo de Dios. Pero antes de entrar en la oración donde dice, perdona nuestras deudas como nosotros hemos perdonado a los que nos deudores, les dice, ustedes han oído ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les hace mal. No busquen vengarse de aquel que le han hecho, el que le ha hecho lo malo. No busque desquitarse. Es esa primera reacción que el ser humano tiene. ¿Cómo me cobro lo que me ha hecho? ¿Cómo lo hago? Es interesante que Jesús te está enseñando eso y los discípulos están ahí. Me imagino que cuando llegó al tema del perdón, ellos unieron, ya no se puede ojo por ojo. Hay que perdonar. Pero ahí no se queda Jesús. Jesús sigue hablando. Versículo 43 de ese capítulo 5. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Cuando alguien nos hace algo malo, lo vemos como enemigo. Lo vemos como aquella persona que hay que empezar una batalla campal y destruirlo. Aparece la rabia, el rencor. Vemos a esa persona de una manera diferente. Esa persona tiene que ser acabada, aniquilada. La venganza surge del dolor que hay en nuestro corazón por lo que nos han hecho. Este obispo anglicano dijo, si nosotros hubiéramos optado por la venganza en Sudáfrica, hubiera sido terrible. Pero no optamos por la venganza. Optamos por el perdón. Por perdonar aquello que parecía imperdonable. Por perdonar aquellas atrocidades que habían sucedido. Y lo mismo pasó en Ruanda. Cómo esas dos tribus se acabaron y cómo esta mujer morena anda por el mundo diciendo, yo pude perdonar a aquellos que mataron y asesinaron a mi familia. Perdonar lo imperdonable. Alguien que habla acerca del perdón dice, ¿quieres ser feliz un día? Tome venganza. ¿Pero quieres ser feliz toda la vida? Perdone. Perdone.
Nosotros no dimensionamos, y aún yo, ¿qué es eso del perdón? Perdona nuestras deudas como hemos perdonado a los que nos ofenden. Hay una condición ahí, yo he perdonado al que me ha hecho lo malo. Señor, tú lo has visto, perdóname, perdóname. Y Jesús sigue hablando acerca de eso. Versículo 44 dice, pero yo les digo, en vez de odiar a su hermano, ame a su enemigo y ore por quien los persigue. Ame a aquella persona que le ha hecho lo peor que usted puede imaginarse. Ámelo. Usted dice, está loco. Está loco. Y fuera de eso el Señor dice, ore por esa persona. Ore, bendígalo. Que le vaya bien en la vida. ¿Usted piensa que eso es justo? ¿Usted cree que eso es justo? ¿Perdonar a aquel que le quitó la posibilidad de un ascenso profesional? ¿Que usted ore para que le vaya bien en el trabajo que usted quería tener? Lo que yo estoy orando es que le vaya mal. Que lo echen. Pero aquí dice Dios, ame a su enemigo y ore por quien los persiguen. Yo pienso que aquí hay personas que han hecho eso, porque Dios ha tocado el corazón. Jesús nos está diciendo aquí que nosotros debemos amar con el amor de Cristo. No con el amor que nosotros conocemos, sino amar con ese amor que Cristo tuvo cuando lo estaban clavando en la cruz, cuando le estaban cogiendo sus manos y con un clavo, ¡ta! 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 Estaba amando a esas personas. Cuando lo escupían, ese era el amor de Cristo. Cuando lo estaban latigando. Y finalmente Jesús, cuando está crucificado, ¿qué dice? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo amar a aquel que le abandonó? ¿Cómo amar a aquella mujer que fue la amante de su esposo, que terminan casándose y quedándose con todo lo que había trabajado? ¿Cómo orar por esa mujer? ¿O cómo orar por aquel que me ha abusado, que me ha pegado? ¿Cómo hacerlo? Hoy en día se ha tergiversado el perdón. Perdone y listo. ¿Acaso usted no ha leído que hay que perdonar? Claro que he leído que hay que perdonar. Pero ¿qué de mis emociones y de mis sentimientos? ¿Qué de mi rabia y mi angustia y mi rencor y mi odio? ¿Qué de eso? ¿Dónde queda? Usted me dice perdón y no más. ¿Dónde quedan mis emociones? Y eso es uno de los elementos que hay que trabajar en la vida. Que nosotros necesitamos trabajar esas emociones profundas en el corazón, que se sienten. Unos años atrás yo empecé a sentir eso. Por alguien. De una manera profunda, un odio, un rencor. Aún una envidia porque le iba bien. Y me había hecho mal. Y como leí al comienzo, eso empezó a carcomer mi alma.
Eso no me dejaba a mí dormir. Y yo le decía, Señor, eso no está bien. Eso no está bien. Y yo decía, pero ¿qué hago con esto que tengo adentro, que me está matando? ¿Qué hago? Y Jesús enseña el pedir perdón en la oración. Tuve que ir y orar. Me costó lágrimas, pero me costó pedirle perdón a Dios por lo que yo sentía por esa persona. Tenía que perdonar. Pero Dios hizo un milagro en el corazón. Cuando Él toca el corazón, cambian los ojos para ver a la otra persona. Usted la ve con el amor de Cristo, con misericordia, con compasión. Ya no hay odio, ya no hay rencor. Y yo me dije, Señor, esto es un milagro. El perdón es un milagro. Perdonar a otro es un milagro. Pero hay que trabajarlo. No sé qué tenga usted en su corazón por aquella persona que le hizo daño. De pronto acérquese a alguien y dígale, yo tengo esto en mi corazón que me está carcomiendo. Y usted puede hablar con alguien. Extendemos el perdón a alguien que no lo merece. Porque Jesús nos extendió el perdón que nosotros no merecemos. Hay cosas que solamente Dios sabe que hemos hecho. Y a pesar de eso, nos extendió su perdón. Creemos en que hay que ir a pedir perdón, el primer punto, porque trae libertad. Pero creemos que hay que perdonar porque también trae libertad. Y Jesús sigue hablando ahí, en ese capítulo 5, cuando le está diciendo a la persona, no se vengue, no tenga odio, ame a su enemigo, ore por su enemigo. Y dice en el versículo 45, capítulo 5 de Mateo, para que sean hijos de su Padre Celestial que está en el cielo. Para que sean hijos de su Padre Celestial. Demostramos que somos hijos de Dios cuando perdonamos. Cuando extendemos a otro el perdón. Perdonar es dejar libre al otro, pero también es liberarme yo mismo. Eso es el perdón. Cuando yo pude perdonar a esa persona porque Dios tocó mi corazón, quedé libre en mis emociones, libre en mis sentimientos, libre. Las cadenas de amargura, de odio, de resentimiento, ya no estaban. Ya no estaban. Pero también esa persona había quedado libre. Por lo que Cristo hizo en la cruz. No me debes nada. Lo que Dios hizo en mi corazón cambió. Y soy diferente. Incontables estudios enumeran los beneficios sociales, espirituales, psicológicos y fisiológicos al perdonar. Muchos trabajos se hacen. Hay un trabajo que se llama Proyecto Perdón. Lo trabajan con personas que sufren de cáncer. Personas que están a punto de morir. Y esas personas lo que están pensando es, ¿a quién necesito ir y pedirle perdón? ¿Y a quién necesito perdonar? Como ustedes vieron al inicio, vamos a tener un taller del perdón y queremos invitarles. Si usted está luchando con sus emociones, con sus sentimientos, y usted dice, yo no puedo, no soy capaz. Hablaba con una mujer también y me decía, de esta comunidad, he podido perdonar a mi esposo, pero a la que se fue con mi esposo, a ella sí no la perdono. A ella sí no la perdono.
Esas son las realidades que nosotros vivimos. A ella sí no la perdono. Al terminar el Sermón del Monte, toda esta enseñanza que Jesús da, si ustedes se acuerdan, Él habla del hombre que es sabio, el hombre que es necio. Porque dice, a todo el que oyere estas palabras, todo lo que Él vino diciendo en el Sermón del Monte, capítulo 5, 6, 7, a todo el que oyere y pusiera en práctica, lo consideraré como un hombre prudente. Al que oye y pone en práctica. ¿Por qué? Porque vendrán las lluvias, vendrán los vientos. Y como construyó sobre la roca, al escuchar y poner en práctica, se mantendrá. Pero el que oye y no pone por obra, lo consideraré como aquel hombre necio que construyó su casa sobre la arena. Vinieron los vientos, vinieron las lluvias. Y todo terminó en desastre. Jesús al terminar el Sermón del Monte le está diciendo, todo lo que yo he hablado, póngalo en práctica. Pero también al comenzar el Sermón del Monte dice, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que perdonan, porque el perdón es buscar la paz. Bienaventurados los humildes, porque pedir perdón requiere humildad, porque perdonar requiere humildad. Incline su rostro, cierre sus ojos y piense en aquella persona que usted de pronto necesita ir y pedirle perdón. No se considere tan bueno. Yo no le he hecho mal a nadie. A nadie le debo. Es más, me salen a deber. Ese es nuestro pensamiento. Cierre sus ojos y piense. Si usted cree en el perdón, cree en que hay que ir y pedir perdón, y cree que hay que ir y perdonar. No sé con qué emociones usted lucha y de pronto ha podido decir, no he perdonado. Su corazón y su estómago empiezan a revolverse cuando escucha el nombre de esa persona o cuando se encuentra con ella. Piense en eso, medite ahí, piense en el daño que le ha hecho a otros. Siga orando ahí al Señor.